¿no? Y quería empezar haciendo algunas precisiones en relación a los sucesos, ¿no? A los graves crímenes que ocurrieron en Huancholima en el año 1923. Pero para esto necesitamos hacer algunas precisiones y contextualizar nuestra mirada desde los pueblos indígenas originarios, ¿no? Yo como comunero, como hombre, hijo aymara, hijo nieto de las víctimas de mis abuelos que fueron asesinados en el año 1923, obviamente tengo una mirada distinta a la mirada y a lo que se ha escrito hasta el día de hoy en relación a Huancholima, ¿no? Y quisiera comenzar en relación precisando justamente a la forma como se le conoció a estos sucesos, ¿no? Que para mí la palabra correcta sería la resistencia de Huancholima y no la rebelión, porque la palabra rebelión indica como que si Huancholima provocase, ¿no?, un proceso contra el Estado, ¿no? Y no era así, ¿no? Y es más, ¿no? Aquí intervienen varios otros factores que nunca se han contado, porque recordemos que los historiadores, obviamente respetables todos ellos, siempre han contado la historia de Huancholima desde su óptica, ¿no? Quiero decir, desde una óptica occidental o occidentalizada, ¿no? O citadina, en la cual no precisan aspectos fundamentales del hombre aymara, ¿no? Del hombre quechua, del hombre originario, ¿no? Del hombre comunero. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿no?, y eso también se ha cuestionado en su oportunidad a distintos autores, principalmente a Ayala, ¿no?, un amigo mío también, en el cual largas noches hemos discutido sobre estos sucesos, ¿no?, trágicos obviamente, y en el cual, y él obviamente, ¿no?, yo eso traigo aquí como testimonio de él, confiesa, ¿no?, la razón por qué él coloca, por ejemplo, en el libro croninovela, ¿no?, porque justamente él no estaba seguro y tampoco inclusive tenía represalias, ¿no? Hay una larga historia que puede contarse en otra época, donde él inclusive en Lima tuvo que escaparse de un evento por la ventana, dado que había una persecución justamente por la publicación de este libro. Ahora, la palabra rebelión aparece con Tamayo, ¿no? Tamayo es tal vez el autor que usa un poco documentos de aquella época, pero obviamente documentos, estamos hablando de periódicos de la época, estamos hablando de algunos registros judiciales de la época, y nosotros sabemos, creo que no se dejará mentir, que al día de hoy todos los procesos judiciales son sesgados, ¿no? Y que aquella época no era una excepción. Entonces la mirada siempre era, ¿no?, desde una mirada citadina, y pocas veces se le daba el valor a las declaraciones y a las manifestaciones del hombre aymara. Tanto es así que cuando se dice rebelión, en realidad quien buscaba, ¿no?, y la rebelión consecuentemente se cuenta como que si Huancho quisiera asaltar Huancané, ¿no?, el día 10 de diciembre, ¿no?, del año 23, lo cual no es una media verdad. Quien sí estaba interesado en asaltar Huancané era otro cara, ¿no? Nosotros llamamos a los gamonales de la época, y hasta el día de hoy la gente citadina que tiene ansias de poder, ansias de enriquecimiento, caras, ¿no? Y quienes sí tenían interés en este caso de una especie de venganza, porque la lucha era entre dos gamonales, ¿no?, los Carpios y los Riveros. Contar la historia de Riveros también sería amplio, ¿no? Su abuelo era, pues, el brazo derecho de Juan Bustamante, que fue uno de los líderes que se consideraba Tupac Amaru III en aquella época, estoy hablando de 1780 más o menos. Pero este Riveros, ¿no?, cuando se entera de que era expropiado, o sea, los Carpios se habían apropiado de los territorios tras la muerte del abuelo, Alberto Riveros regresa de Europa, ¿no?, y se encuentra, pues, justamente sin sus haciendas, y funge de ser profesor en las escuelas y se infiltra en el movimiento aymara, en el movimiento de Huancholima, para, ¿no?, buscar una especie de, ¿no?, recuperación de sus territorios, porque la lucha era entre los Riveros y los Carpios. Obviamente en aquella época los Carpios eran, pues, los que dominaban y los que manejaban toda la hegemonía política, religiosa y militar inclusive de Huancané en aquella época. Y gracias a esa infiltración, ¿no?, de Antonio Riveros es que se pretende buscar la invasión de Huancané. Pero la historia nuestra no es tan así. Tanto es que, por ejemplo, ¿no?, para nosotros la rebelión, como le llaman mal llamada, es una resistencia
a los abusos que se cometían en aquella época y largamente comentado, no solamente en esta parte del país, sino en varios lugares de la República. Pero nuestra historia en Huancholima comienza aproximadamente en el año 1896, ¿no? Con la instalación de la primera escuela, ¿no? Llamada Añaña, y del cual fuera líder Mariano Luque Corimaywa, hombre aymara, hombre comunero, ¿no? Cuyos padres eran comerciantes, ¿no? Y olvidado por la historia también, porque justamente ni Tamayo, ni Ayala, ni nosotros autores hablan sobre este personaje, que implantó en su domicilio la primera escuela indígena, que luego de ser quemada varias veces se transforma en una escuela clandestina. No, eso allá por los años 1896. Ya en el año 1902, para hacer un contexto, Huancholima envía los primeros mensajeros, ¿no? Y de eso nosotros tenemos inclusive documentos, ¿no? En las cuales se refiere que estos primeros mensajeros, ¿no? Habían sido formados justamente en esta primera escuela clandestina, ¿no? Y en el cual, pues, no llevan los reclamos hacia Lima, inclusive al presidente de aquella época, que era todavía Candamo. Pasado esto, ¿no? Y ante la falta de escucha del gobierno de Candamo, los gamonales comienzan a reprimir, obviamente, a la comunidad. Utilizan la ley, en ese caso, pues, solamente sirve para manipular y para poder utilizarlos como mano de obra barata, mano de obra no pagada por los gamonales. Que ante esta arremetida cruel, porque nuestros hermanos autoridades, principalmente gilacatas, van a prestar servicios gratuitos a los gamonales, las hijas son llevadas, niñas, a hacer servicio y acababan siendo violadas, los hijos eran llevados para que presten servicios de pastaje a los normalmente llamados pongos, y los cortaban los testículos para que no se mezclasen con las hijas de los gamonales. Y esas atrocidades comienzan, ¿no?, a endurecer, o vamos a decir, ¿no?, comienzan a manifestarse en mayor escala a partir del año 1902. Ya por el año 1909-10, en Lima ya se escuchan justamente estas denuncias, no solamente ya en los medios, sino también ya en el círculo académico de la Universidad de Mayor de San Marcos, ¿no? Es razón por la cual, frente a esas denuncias, no solamente obviamente de Huancho, sino también de otras partes del país, es que aparece la Asociación Pro Derecho Indígena, ¿no?, que ha sido liderada por Pedro Zulen, ¿no?, algunos que están interesados en el tema de, ¿sabe?, Dora Mayer, Joaquín Capello, entre otros, cuyos indigenistas, vamos a decir así, comienzan a plantear, ¿no?, y reclamar obviamente ante los medios capitalinos las atrocidades que en el interior del país vivíamos. Pasado ese momento, ¿no?, ya aparece un nuevo proceso indigenista, no, ni siquiera indigenista, indígena propiamente dicha, que sería a través de la formación del Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, en la cual, ¿no?, los líderes que en algún momento habían sido formados en la primera escuela de Añaña, ya jovencitos, ya mayores de edad, estoy hablando de Carlos Condorena, Antonio Peluque, ya componen la parte directiva de la Asociación Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo en Lima. No, tanto es que hay una historia inclusive contada por Wilfredo Capsoli, donde tanto Zule como Mariátegui, ¿no?, acaban observando, porque las decisiones, las discusiones ya eran a tal grado ideológico en aquel momento que no se necesitaba la intervención o no la guía o vamos a decir así, no un tutelaje de parte de los académicos de aquella época, ¿no? Y para allá, para el año 1923, en Huancho, a la cabeza de Antonio F. Luque, el hijo de Mariano Luque Corimaywa, quien es fundador de la primera escuela, ¿no?, el tercer hijo, comienza a estructurar, ¿no?, una nueva república, ¿no?, a tal punto de que por los años 1920 ya se discute la creación de una comunidad autónoma, mal entendida en aquella época porque se dijo de que se había creado la República Tahuantinsuyo. Y ahí vengo justamente a discutir y a decir, pues, ¿no?, el sesgo de los historiadores de aquella época, que no consiguieron entender el verdadero proceso que seguía la comunidad de Huancholima, o el Ayllu Huancho en aquella época. Y es por esa razón de que en el año 1920 aproximadamente, ya Antonio F. Luque comienza a estructurar centros de producción, ¿no? Y en la escuela de Añaña se transforma ya en su segunda y tercera etapa, donde Antonio F. Luque y varios otros líderes formados comienzan a calificar a las personas de la comunidad para que puedan ejercer, ¿no?, medios de producción,
Tanto es que así en aquella época ya teníamos hojalaterías, curtinderías, sastrería, carpintería, todo eso con la intención de ser una región autónoma, ¿no? Ya tal proceso, obviamente, y ahí tenemos, ustedes pueden observar en la página, en las redes, principalmente en YouTube, la declaración testimonial, ¿no?, de un hombre que vivió esa época. No me estoy refiriendo al abuelito Paulino Luque, que él cuenta claramente en Aymara, ¿no?, que justamente cuando ya Huancho ya había estado en funcionamiento como una comunidad autónoma, los caras miraban pues del otro lado de la comunidad, o sea, del otro lado de la colina, como zorros, porque habían decidido la comunidad ya no llevar más productos a Huancané. Y Huancané obviamente se encontraba desabastecida. Y eso obviamente a los gamonales no les gustó. Y casualmente Antonio Riveros aprovecha esa situación y manipula, ¿no? Para él, que aquella época ya había regresado el Carlos Condorena, una vez enterado de que estaba ya constituyéndose la nueva, ¿no?, en este caso mal llamada República Tahuantinsuyoana, porque era una comunidad autónoma, ¿no?, en la cual ya se discutían cosas interesantes, como por ejemplo, ¿no?, un proyecto de descolonización. ¿Por qué ponen Tahuantinsuyo? Porque ellos de alguna forma piensan en rescatar nuestra identidad originaria, un pensamiento antioccidental. Porque para nosotros los aymaras, para los que vivimos en el campo, ¿no?, hay un choque filosófico entre el occidente y esta parte de las Américas, ¿no?, la Via Yala. Nosotros, por ejemplo, para nosotros, un occidental, por más conocimiento y verdad que él asuma que tenga occidente, jamás va a poder explicar, por ejemplo, el concepto de que la madre tierra es un ente vivo, ¿no? Ahí nomás ustedes pueden darse cuenta de que para el occidental es algo incomprensible esa forma de pensar. Un occidental jamás te va a explicar el concepto de un ajayo, por ejemplo, que para nosotros es algo fundamental. Y cosas de ese tipo en las cuales, ¿no?, nuestros abuelos reivindicaban esas formas de pensar y esas formas de tener, ¿no?, de pensamiento. Y es más, ¿no?, que en aquella época ya se planteaba conceptos como la libre determinación de los pueblos, cuando ni siquiera ni existía Naciones Unidas. También ya se hablaba, pues, ¿no?, como decía, de la creación de una región autónoma, una comunidad. La búsqueda, no de un Estado independiente, mal entendida nuevamente por los historiadores de la época y por la prensa de la época. Lo que se quería en Huancho era una región dirigida, ¿no?, gobernada por los propios indígenas, ¿no? Es por esa razón de que muchas veces se confunde, y al día de hoy, por ejemplo, cuando se reivindica la distritalización de Huancholima, lo que el Congreso argumenta es que una rebelión, no se puede promover una rebelión, cuando eso no es verdad. Y eso de que Huancho quiso asaltar y que el río llovió, es falso. Simplemente para poder, ¿no?, argumentar eso, no hay evidencia real. El simple raciocinio hace negar esa teoría. ¿Por qué? Porque cuando Pinatea llega a Huancholima, incendia todas las chozas, porque en aquella época ni calamina había, todas las casas eran de chozas. Si la hipótesis es que días antes había llovido tanto que el río Huancané no se podía cruzar, y las chozas obviamente estaban húmedas, ¿cómo justificas el incendio generalizado de Huancho? ¿No? Simplemente en una hipótesis, ¿no?, básica se derruba ese argumento. Entonces hay cosas, historias que lamentablemente, ¿no?, están mal escritas, y a mí me gustaría ya para finalizar, ¿no?, de que esta historia fuese contada de una óptica, de una mirada antioccidental. Estoy hablando desde un punto de vista de descolonización. Olvidarnos un poco de que la verdad absoluta lo tiene Occidente, cuando esto no es así. Y filosóficamente, lo que nosotros vivimos es pues un epistemicidio, porque no se nos entiende y no se cree de que la forma de pensar que tenemos los hombres de Huancholima, no solamente de Huancholima, los hombres andinos, pues no, simplemente no tiene valor, o es que nosotros prácticamente hablamos locuras, cuando eso no es verdad. Ya para finalizar, ¿no?, todo esto que se ha relatado de alguna forma está plasmado en las perspectivas de qué hacemos ahora. No solamente vamos a llorar nuestros asesinados, porque los crímenes que se cometieron en Huancholima, nunca hubo justicia, que el Estado, como siempre se ha hecho, y las recientes rebeliones que hubo, o mejor dicho, movimientos que hubo
del 2022, 2023, en esta parte del sur, ¿no? Acabaron, ¿no? En nada, no hay justicia hasta ahora. Y Huancholima, hasta ahora, después de más de 104 años, aún clama justicia. Y lo único que nosotros hemos encontrado es una ley de amnistía que apaga y perdona a todos los asesinos de aquella época. Y al centenario de Huancholima es que surge, por ejemplo, el pensamiento del consenso de Huancholima, que invoca justamente conceptos como la libre determinación de los pueblos, que nuestros abuelos ya no proclamaban en aquella época, la creación o la implementación de la cuarta fase de la escuela año a año, ¿no? Quiero decirles y anunciarles de que a través del Consejo de Autoridades Originarias de Pueblos aymaras y quechuas de esta parte de la región, a través de un convenio entre la Universidad Nacional del Altiplano, el gobierno regional y el Consejo de Autoridades, estamos planteando la implementación de la cuarta fase, le hemos llamado la cuarta transformación, para que la escuela añaña vuelva a funcionar en su esencia legítima, que era, ¿no?, el pensamiento propio, con la mirada de descolonizadora, con la mirada de que la óptica, ¿no?, rebatir inclusive cuestiones tan importantes como la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, ¿no?, que para nuestra forma de pensar es una visión sesgada aún, ¿no?, de aquello que ellos creen haber encontrado como una solución. Ya termino con esto, ¿no?, diciendo pues que al día de hoy, ¿no?, a través del Consejo de Autoridades, Huancholima está proponiendo, ¿no?, la creación de un propio instrumento político de los pueblos indígenas originarios para que podamos nuevamente buscar esa utopía que en algún momento existió en Huancholima, de ser una nación autónoma. Muchísimas gracias, espero no haber